Muy buenos días, amigos oyentes de este su programa Recárgate para vivir con pasión. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que como invitado a un amigo entrañable, nuestro amigo Martiniano Higuero. Martiniano es abogado con maestría laboral y vamos a hablar hoy sobre la reactivación de contratos laborales, la importancia que tiene que usted conozca de viva voz de un experto cuáles son los derechos, cuáles son las oportunidades que tiene usted, así como las de las empresas, si usted es empresario, para poder conservar el talento que tiene su gente, su personal, los que hacen que más y más clientes estén satisfechos con su negocio. Es importante destacar que hay vacantes en empleos.net para administración y finanzas, supervisor de seguridad, técnico, mecánico industrial, contador, asistente de recursos humanos, docente de programación informática, compras, asesor de tienda, descarga de contenedores, ayudante reabastecedor. Solo tienes que entrar a empleos.net en donde desde Recárgate impulsamos tu carrera profesional. Y vamos al grano de inmediato. Martiniano, háblanos de esta ley que comienza, entiendo yo, a partir de este mes de junio, a reactivar los contratos laborales para más de 170.000, entiendo yo, panameños que quedaron cesantes debido a la pandemia. Sí, muy buenos días, Rodolfo. Saludos cordiales. Igualmente me siento muy complacido por la invitación que me has hecho, especialmente porque Estéreo Este es mi casa también. En algún momento de mi vida profesional como comunicador social también pude intercambiar con Mónica Mesa y con Ailín Talía en Estéreo Este. Pero yendo al grano, tratando de establecer ya pues después de todo lo que fue el año pasado y lo que ha empezado a hacer ya este año con el tema de la pandemia y la suspensión de los contratos, el Ministerio de Trabajo estableció en una ley que se aprobó el jueves 25 de febrero del 2021, la ley 201, el restablecer nuevamente a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Es decir, levantar la suspensión de los contratos que durante todo el año pasado, 2020, estuvimos en base a la ley 81 y a otros decretos, la ley 157, que establecía esa suspensión en base a artículos del Código del Trabajo, el 199, el numeral 8 y 9, que establecían la suspensión de los contratos por un tiempo determinado que era aproximadamente, o que es, mejor dicho, dentro del Código del Trabajo, 4 meses. Pero dentro de ese periodo del año pasado, donde se tuvo que establecer decretos ejecutivos para poder continuar con esa suspensión de los contratos por el tema de la pandemia, y la ley 157 que también dio un periodo hasta diciembre de esta suspensión. Al levantarse ya esa restricción de suspensión de los contratos, el gobierno nacional, tomando en cuenta de que existe todavía el riesgo de que continúa, como lo estamos viendo, esta pandemia o esta enfermedad del COVID-19, y que actualmente se han estado elevando los casos, estableció la ley 201, que establece en ella que se va a levantar la suspensión de los contratos a nivel de los sectores económicos, como el sector primario, que es el sector que establece, pudiéramos decirlo, la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura y la acuicultura, la caza, la pesca y la piscicultura. Ese sector ya debe estar laborando en su totalidad. El tema está, mi estimado Rodolfo y estimados oyentes de Estéreo Oeste y los que nos ven a través de las redes sociales,
que lamentablemente por la misma situación económica no podemos desvincular las relaciones laborales de la situación económica existente actualmente. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta de que estos sectores han sido sumamente afectados por el no estar laborando y no poder generar la cantidad de ingresos que se necesitan para poder mantener las planillas laborales. Es decir, las relaciones laborales se siguen viendo afectadas por esta situación. Y aunque el ministerio y sus asesores, y en estos días escuchaba a uno de los asesores del Ministerio de Trabajo decir que tenían que levantarse los efectos de la suspensión de los contratos y el 1 de junio, y como lo establece en su página web el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado donde habla de que el sector primario debe ser levantado a partir del 1 de junio, que ya iniciamos, lamentablemente por la misma situación económica en que estamos viviendo, es difícil hacerlo de esa manera, radicalmente, y levantar todos los efectos de los contratos. Tenemos que determinar que la ley 201 establece que todavía usted puede, lo dice la ley, no lo digo yo, y el ministerio ha sido radical en decir que hay que levantar todos los contratos, todavía establece que se puede dar un margen de 3 meses para ir de poco en poco levantando los contratos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, me pongo a pensar en el lugar de un empresario. Un empresario que probablemente tuvo un efecto negativo en sus ingresos de venta debido a la pandemia. Y que ahora eventualmente tiene que arrancar. Yo pienso que el Código de Trabajo y esta ley tienen que flexibilizarse para que entre empresarios, patronos y trabajadores puedan llegar a acuerdo para conservar tanto la empresa, porque que no se puede descapitalizar para poder mantenerse en pie, como también del lado del empleado. Y sabemos que, y yo conozco personas que quedaron con contratos suspendidos y, o sea, si yo ganaba $1,000 y ahora me suspendieron mi contrato y recibía 100 o 200 durante estos meses y tengo las deudas y tengo todo una serie de presiones porque eso no alcanzaba para la subsistencia normal que yo tenía antes de la pandemia. Entonces, creo que ambos pueden dialogar y llegar a acuerdos. Permite la ley que yo pueda llegar a algún tipo de acuerdo flexible con mi patrono de manera tal que yo pueda, no, o sea, que recupere mi trabajo como es mi derecho, según la ley, pero a la vez también permitirle al empresario una serie de flexibilidades, qué sé yo, o sea, si no me pueden pagar 1,000 ahorita, que me paguen 800 o 700 y no sé, pero lo que creo que es más dañino para el país, tanto para empresarios como para trabajadores y para la población en general, es comenzar a despedir gente porque las empresas quedaron en quiebra o y tienen que cerrar. Vamos a establecerlo de esta forma. Sí, ciertamente la ley sí tiene un renglón o un artículo que le permite al empresario tener un diálogo con sus trabajadores. En este caso, siempre se habla de que esas empresas que tengan sindicato, o en el caso de que no haya sindicato, el empleador pueda conversar con los trabajadores para ver la posibilidad. Es más, la ley habla de reactivación gradual, es decir, que le da la oportunidad al empleador de establecer las prioridades con respecto a los trabajadores que se están necesitando que regresen a la empresa para poder que estos se reactiven y empiecen a movilizar o a restablecer el trabajo que se hace en la empresa. Es que de hecho, y tal vez para hacer conciencia a la gente, a todos, a los trabajadores, etcétera, de hecho, y esto lo digo con base en unos informes que leí hace unos 5 meses, cuando se hablaba de
en la economía post pandemia, se hablaba justamente de que los ingresos de venta de una empresa en los primeros 3 meses o 5 meses no iban a ser iguales de inmediato a como eran hace antes de la pandemia. Es decir, se hablaba de un crecimiento de 30% en los primeros 6 meses, después de los 9 meses, un crecimiento de un 50%, hasta que ya tuviéramos en la normalidad y la empresa estuviera recuperada al 100% en sus ingresos y poder brindarle otra vez las condiciones a los trabajadores. Mira, hubo en el final del año pasado, en diciembre, el Ministerio de Trabajo redactó un decreto, el 229, que hablaba sobre la reactivación gradual. Al volver a hacer una pequeña cuarentena que la hicimos a inicio de enero, hasta el 15 de enero aproximadamente, vino nuevamente el hecho de que se tenía que mantener un cuidado con respecto al tema de ver la posibilidad de abrir de una sola vez todas las empresas. Entonces se creó esta ley 201, vuelvo y repito, del 25 de febrero del 2021, que habla de por sector primario, sector secundario, sector terciario. Y además de eso, todavía tenemos el año pasado, casualmente, antes de la pandemia, en febrero del año pasado, nace la ley de teletrabajo, que no es una ley tan acorde a nuestras necesidades y a nuestra realidad, pero es una ley que ayudó en inicio a que muchos trabajadores no dejaran sus puestos de trabajo definitivamente, sino que pudieran accesar a lo que hoy conocemos como el teletrabajo para que lo hicieran desde su casa. Ahí en el camino se han hecho adecuaciones, los empresarios han tenido que conversar con sus trabajadores, la ley habla de temas de la de teletrabajo, de proporcionarle las herramientas necesarias al trabajador para que pueda desde su casa poder trabajar. Esa ley continúa vigente, lógicamente, y que en esta ley 201 se establece de que empresas que no puedan regresar a trabajar por el tema del aforo que deben tener en las empresas puedan seguir llevando adelante el teletrabajo en sus empresas. Eso para evitar, como tú lo acabas de decir, el hecho de tener que despedir a los trabajadores en masa o tener que despedir trabajadores que realmente no necesariamente tengan que estar en la empresa para poder producir, que lo puedan hacer desde sus casas, desde la perspectiva esa de trabajadores dentro de la administración de una empresa. Pero en el caso de los trabajadores que sí deben regresar, esos trabajadores tienen que tener todos los aforos y la seguridad y la salud ocupacional que necesitan para poder realizar su trabajo, sus labores dentro de la empresa. Entonces, cada sector tiene la oportunidad de hacerlo progresivamente. Perfecto. Al llamar a sus trabajadores. Yo en lo personal les diría a los empresarios, siéntense con sus trabajadores a conversar. Yo hace unos meses atrás escribí un artículo hablando del tema de lo que hay que hacer, es decir, el diálogo que hay que tener, que es necesario y que el ministerio ha sido un promotor del diálogo constantemente con la mesa tripartita de trabajo, es decir, trabajadores, empresarios y ministerios han estado sentados para llevar adelante este tipo de leyes que actualmente son necesarias para poder que la economía nuevamente vuelva a resurgir. Sí, vamos a ir a una pausa publicitaria. Me permite un momentito, Martina, porque esto está muy interesante. Pero antes te voy a dejar la pregunta que sigue y es, ¿qué faltaría para que protegiendo los derechos que tiene el empresario y protegiendo los derechos que tienen los trabajadores, se regule o se establezca una ley? ¿Crees que es necesario agregarle algo
al marco legal que existe actualmente o no. Vamos a ir a la pausa publicitaria porque sin nuestros patrocinadores no podemos estar aquí todos los días en Estéreo Oeste 98.5, así que inmediatamente volvemos. A los amigos de las redes sociales, mientras tanto les vamos dando saludos. Vamos con una pausa publicitaria, Oscar. Está muy bueno la información que para los dos grupos, los empresarios y los trabajadores. Creo que el diálogo y la armonización entre el empresario, eso de la mesa tripartita creo que también está dando resultados, pero tal vez hay que señalar que si no se da ese equilibrio entre las dos partes y no se da un buen entendimiento, pues caer en el desempleo y cerrar las empresas no favorece a nadie de ninguna manera. Yo soy del concepto de que tiene que haber diálogo. Es más, el artículo 8 de esta ley que dice que los trabajadores y los empresarios pueden llegar a un acuerdo que debe ser presentado en la Dirección de Trabajo, en la Dirección Nacional de Trabajo, para poder que este acuerdo se respete y además de eso, en base a que la empresa haya podido hacer sus proyecciones, claro, no lo dice aquí, pero las proyecciones financieras y económicas para poder sostener a los trabajadores y sostener las planillas que llevan adelante, lógicamente. Tal cual, ya venimos. Adelante. Muy bien, la pregunta que te hacíamos es, ¿qué innovación necesitaría, si crees que tú que necesitas el marco legal actual, o si no es necesario agregarle algo más a la ley actual? Como te decía fuera de cámara y fuera de micrófono, cuando nos fuimos a la pausa, el artículo 8 de la ley 201 habla de los términos en que los empresarios y los trabajadores se pueden poner de acuerdo en un diálogo para poder volver a reactivar a los trabajadores. El tema está en que no, vuelvo y te repito, no podemos separar lo económico de lo laboral. Eso va unido porque al generar las empresas, generar la parte económica, es con que se le paga al trabajador. Entonces, los trabajadores y el empresario deben ponerse de acuerdo y creo que el ministerio ha sido garante, y como lo decíamos, de la mesa tripartita entre trabajadores, empresarios y ministerio, para llevar adelante un diálogo. Este diálogo no se puede quedar en esa mesa tripartita, ese diálogo tiene que pasar a las empresas, donde los empresarios puedan conversar con sus trabajadores y establecerle, como quien dice, el panorama financiero y económico de la empresa, si hay sostenibilidad o no hay sostenibilidad, para poder que los trabajadores comprendan la necesidad de ir progresivamente reactivando los contratos de trabajo. Creo que es muy importante tomar en cuenta que esta ley habla también del mutuo acuerdo que se puede llevar adelante entre el empresario y el trabajador. Lamentablemente tengo que decirlo, he podido observar en casos que he tenido en que los empresarios no le establecen cuáles son las condiciones del mutuo acuerdo, que lo dice la ley, y no lo dice solo la ley 201, lo ha dicho la ley 157, lo dijo en su momento el decreto 81, para establecer cómo se iba a llevar adelante el mutuo acuerdo. El trabajador tiene la oportunidad de recibir de su empleador la propuesta de mutuo acuerdo. Tiene 2 días hábiles para pensar si acepta o no acepta. En este caso, de no aceptar, si el trabajador no dice nada, se da por entendido de que no aceptó el mutuo acuerdo. Pero la necesidad que existe de la mano de obra creo que es primordial que se lleve adelante el diálogo entre empresarios y trabajadores para poder que a su vez, según el artículo 8, este diálogo y el acuerdo al que se llegue sea presentado en la Dirección Nacional de Trabajo para que lo tomen como un acuerdo y que se respete lo que se haya establecido en la progresividad que se dé al retornar a los trabajadores a la empresa. Y que las empresas y los trabajadores tienen que ser uno solo, si uno depende del otro. Así que es necesario siempre, y yo insisto en el diálogo, insisto en la reflexión,
que debemos hacer para que ese diálogo se dé entre trabajadores y empresarios. La ley tiene el artículo. El artículo es el artículo 8, donde da la oportunidad a ese diálogo. Entonces, tenemos que hacerlo y tiene que haber buena fe de las partes también. No puede ser de un solo lado el sacrificio, los sacrificios tienen que ser de ambas partes para poder que salgamos de esta situación en que nos encontramos actualmente. Es correcto, yo diría más que sacrificio, un aporte patriótico, un aporte por la nación, porque Panamá no está aislada del mundo. En Panamá hemos tenido una economía de servicios y no podemos sencillamente rendirnos y decir, bueno, vamos a cerrar las empresas porque no da las cuentas, sino que hay que tomar la fuerza, la inventiva, la creatividad y creo que la primera parte en donde hay que aplicar la creatividad, la innovación, justamente es en la capacidad de diálogo para saber qué puedo contribuir yo y en qué puede contribuir la empresa y juntos llegar a acuerdos que permitan que las empresas subsistan y salgan adelante. La historia de la humanidad nos ha presentado muchos casos en donde se han destruido economías por guerras, por hambrunas, por desastres naturales como los huracanes. Aquí nuestros vecinos de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, son el vivo ejemplo de situaciones en donde la destrucción arrasa con la economía, las empresas y las viviendas, inclusive de los trabajadores, etcétera. Y esto requiere una nueva conciencia en donde, como has dicho tú acertadamente, el empresario, el trabajador, el gobierno, la sociedad se unen con el propósito de volver a levantar la economía y a levantar el país, así como lo hicimos nosotros en la invasión del 89. Después de la invasión se tuvieron que hacer muchos esfuerzos. Hay algunas cosas que ciertamente nos ayudaron, pero yo tomo muy en cuenta el ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, cuando terminó la Segunda Guerra y pues quedaron devastados después del lanzamiento de la bomba atómica y todo esto, decidieron colaborarse empresarios y trabajadores para poder levantar la economía. Y hoy, ¿qué economía tiene el Japón? Una de las de primer mundo. Entonces, es necesario que en esto depongamos intereses personales, depongamos intereses radicales para poder ver la posibilidad de que si hay un instrumento legal que le permite llegar al diálogo entre trabajadores y empresarios, no podemos ir a radicalidades de decir que tienes que retornar a todos los trabajadores a la empresa. El empresario tiene que hablar con sus trabajadores y establecer, como lo dije hace un rato, el mapa financiero, el mapa económico que tenga la empresa para poder nuevamente recibir a esos trabajadores. Eso va a depender ciertamente del rubro en que se encuentre esa empresa. Ahora se llamó al sector primario, pero el sector secundario también está afectado, el sector terciario está afectado, y aún así podemos ver que hay partes económicas que han logrado subsistir y cuidado que les ha ido hasta muy bien en este tema de la pandemia. Es correcto. El tema de los supermercados. Los supermercados no me van a decir que no han podido subsistir en esta pandemia, todo lo contrario. Entonces, a veces sería como ilógico encontrar en este sector económico que hayan despidos laborales. Bueno, despidos laborales masivos, pongámoslo, desde alguna perspectiva. Pero la realidad es que tenemos la oportunidad y el instrumento legal en la ley 201 debe hacer el efecto que la economía está esperando, el efecto que el país está esperando, donde se restablezcan los contratos de trabajo, se levanten las suspensiones, pero con un diálogo real y verdadero, donde sepamos cuál es el norte económico que debemos llevar adelante. Claro que sí, Martiniano, y hay una cosa en la que yo he creído siempre, y es que las leyes, las reglas y las normas sobran cuando existe buena voluntad. Cuando hay buena voluntad, podemos
conseguir mucho más inclusive que únicamente cumplir o ceñirnos al cumplimiento de las leyes, porque la bondad que hay en el corazón humano y el espíritu humano, y soy ferviente creyente en esto, eh, supera muchas veces lo que la razón ha podido armar mediante leyes y sistemas legales. Nos quedan 3 minutos y quisiera concluir este tema. Te vamos a tener como invitado frecuente en este programa porque una de las razones que tiene Recárgate es justamente animar a la gente a volver a trabajar, brindar oportunidades de empleo con las vacantes en empleos.net y en los demás sitios web que también ofrecen vacantes y aliarnos con las empresas para ayudarlas a los que están emprendiendo a dar a conocer lo que están haciendo, porque Panamá Oeste y bueno, el país en general están sufriendo un golpe muy duro con la pandemia y necesitamos en este momento crear espacios para innovar, para crear y salir adelante, pero en la lección, digamos así, adelantándome yo a las conclusiones, es que además de las normas legales, es necesaria la buena voluntad, tanto de trabajadores como empresarios, consumidores también, porque si no consumimos, no ayudamos a las empresas a mantenerse en pie y juntos poder echar para adelante nuestro país. Se estima, leí hace un momento en las noticias, que tendremos un crecimiento en Latinoamérica de 5.6%. ¿Cuáles son tus conclusiones? Vamos a ver. Bueno, yo realmente, sí, como siempre lo he dicho, el diálogo es el camino, es la necesidad que tiene el ser humano de poder entenderse y poder intercambiar ideas y buscar la forma de llegar a una solución, el diálogo. Pero definitivamente está la buena voluntad, como tú lo has dicho, porque no vale de nada que exista una ley, pero que no haya buena voluntad de ninguna de las dos partes, porque aquí esto es un juego de dos partes, empresarios y trabajadores, que deben ponerse de acuerdo para poder salir adelante, porque juntos lo van a lograr. Si no, no lo van a lograr. Usted instrúyase, busque la ley 201, conózcala para que pueda estar claro de cuáles son las perspectivas y cuáles son sus derechos también como trabajador, pero a la vez cuáles son los derechos como empresario para que podamos salir adelante. Lo que tú has dicho me parece formidable. La ley no funciona si no hay buena voluntad. Y si no hay buena voluntad, no vamos a llegar a este diálogo y a esas respuestas que necesitamos en el diálogo que podamos establecer entre trabajadores y empresarios. Muchas gracias, Martiniano, por tu tiempo. Gracias a los amigos oyentes que nos han sintonizado esta mañana por los 98.5. Si ustedes quieren saber más información acerca de esta ley, recuerden que en la ley 201 del Ministerio de Trabajo nos brinda a nosotros toda la información con respecto a nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores. Y mañana los esperamos con una nueva entrevista de emprendedores, de gente que está haciendo crecer Panamá Oeste, porque para eso está Recárgate, para vivir con pasión el trabajo y el emprendimiento, los negocios y por supuesto también la ayuda social que se requiere en este momento. Feliz día a todos, gracias Martiniano y los espero mañana a las 9:30 de la mañana.